Jalisco hace precisamente para que nos dé su punto de esta búsqueda e insistencia que tienen para que Jalisco armonice las leyes a lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Bienvenido, don Carlos. Denos su punto de vista en torno a esta búsqueda que tienen de que Jalisco armonice sus leyes. Es una búsqueda que tenemos en presencia con los infantes y adolescentes que se autoperciben de esta identidad de género. Entonces, esto ya se hizo, si bien es cierto que hay un precedente por el gobernador, de un decreto del gobernador, pues ahora lo que se busca es que se armonice este decreto con la ley de registro civil. Esto se debe a que ya hubo una serie de amparos y el amparo, como una medida de reparación, llega hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia le ordena al legislativo que cambie y modifique esta serie de irregularidades que violentan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que tienen esta autopercepción de la identidad de género. Don Carlos, quería preguntarle, estamos hablando de menores de edad. Esto aplica para los menores de edad. Por aquí me habían hecho algunos comentarios al respecto cuando les comenté que íbamos a hablar de este tema y me dicen, no son, pues bueno, es algo contradictorio que los jóvenes no puedan votar hasta los 18 años, no puedan tomar hasta los 18 años, sin embargo, pues sí puedan cambiar su identidad de género en sus actas de nacimiento aún siendo menores de edad. ¿Qué respalda esto que, pues bueno, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia y que ustedes pues también están dando este apoyo tan fuerte? ¿Nos escucha? Bueno, primero es la situación de derechos humanos. Sí, es el libre desarrollo de su personalidad lo que estamos vulnerando. Entonces, para no vulnerar sus derechos humanos, en el acompañamiento de sus tutores se realiza el cambio. No nada más es un cambio porque ellos quieran, sino que llevan una serie de procedimientos que normalmente realizamos las colectivas y asociaciones que llevamos este tipo de situaciones jurídicas y aparte en el acompañamiento psicológico o psiquiátrico, dependiendo del caso. No nada más es por si quiere. Detrás de todo esto ya hay un acompañamiento previo, no nada más es llegar y también no. Se acompaña a los menores y se acompaña a los papás también. Don Carlos, si es tan amable definir a nuestra audiencia, por si hay alguna duda, ¿qué quiere decir trans? Porque estamos hablando solo a menores de edad trans o bisexuales, homosexuales. Defínanos, por favor, trans. No, hay que saber diferenciar. Una cosa es la sexualidad o la preferencia sexual y otra situación es la identidad de género. La identidad de género es cómo nos percibimos, o cómo nos construimos nosotros en el ser hombre, en las masculinidades, porque hay diferentes formas de lo masculino, y cómo nos construimos en el sexo, cómo hay diferentes formas de ser mujer o de feminidad. Ese es el entorno de la identidad de género. Como el apercibimiento, ¿no? El ser, cómo me siento y cómo me expreso. O sea, es cómo se perciben. Eso es trans, ¿verdad? Así es. El paraguas trans implica, incluso podemos tener tres grandes términos: transgénero y transexuales, incluso a veces hasta las personas no binarias. Pero este paraguas abarca sobre todo estas dos transgénero es que nada más se modifica a nivel del género, de su expresión de género y corporalidad, el cómo se siente y cómo quiere que lo veamos y cómo le hablemos. Y ya las personas transexuales son las que ya con formas y cirugías, incluso ya llegan
transicionar completamente su sexo biológico al sexo como se perciben o se autoperciben para poder verse entonces como se autoidentifican y cómo se ven y cómo quieren que los veamos. Y estamos hablando, insisto yo, en menores de edad. Eso, de acuerdo a los profesionales, a los psicólogos, sabemos que ustedes es un grupo multidisciplinario quienes han apoyado estas iniciativas. Los niños a esta edad ya pueden decidir cómo se autoperciben, la identidad que tienen, eso por un lado, y ahora por otro, ¿qué pasa si en un futuro, no sé, en unos 3 años, dicen, no, pues yo me percibo nuevamente como anteriormente lo era, o con el sexo con el que nací? ¿Qué va a pasar con todos sus documentos, con sus papeles y actas de nacimientos? Bueno, no ha pasado el caso, porque normalmente las personas que se perciben llevan un acompañamiento. Jurídicamente sí se puede hacer esta como retroceso, por así mal llamarlo, pero no es como una gripanza, no se quita esta parte de la identidad de género, es parte de su desarrollo de la personalidad, pero jurídicamente hablando, pues es a través de un juicio en donde se modifica el nombre, y además tienen que decir el por qué les está causando este agravio en el nombre, pero es a través de un juicio civil, tendrán que hacerlo. Ya no sería por la vía de derechos humanos, no sería por una vía administrativa de un juicio civil, que es porque le está causando afronta nuevamente, y tendrán que demostrarlo allá, en los tribunales. Bien, dice que no se ha presentado, pero pudiera ser, ¿no? Ocurrir de que personas cuya identidad de género pues no coincida con el sexo. ¿Tendrán que esperar a que esto suceda para que actúen en consecuencia? Porque la pregunta sería, ¿cuántas veces puedo cambiar mi nombre ante el registro civil? Ante el registro civil solamente una. Para que Es decir, cuando lo actual es una sola vez, porque se hace la modificación, es un acto administrativo, dan aviso a todas las entidades, les giran oficios que la persona ha manifestado o se ha percibido una persona trans, y a partir de esto, de este libre desarrollo, en este acto administrativo, el registro civil emite una resolución, emite cerca de 10 oficios, va a las dependencias, hace su cambio, pero si nuevamente quiere realizar su cambio, ya no es una vía administrativa, tendría que ser, en el supuesto caso, tendría que ser una vía civil, porque va a causa afronta su nombre. Entonces tendría que demostrar un nombre. Carlos, ¿por qué es importante? Detrás de todo es una lucha. Sí, perdón. Gracias. ¿Por qué es importante, pues bueno, que estos niños, este grupo, estos niños trans, puedan cambiar su nombre? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Ya nos hablabas de los derechos humanos, por supuesto, pero ¿cuál es el beneficio o cómo cambia la situación, su vida, la percepción, que ellos puedan cambiar su nombre, su acta de nacimiento de acuerdo a la identidad que ellos se autoperciben? Lo que hacemos principalmente en el tema de salud mental, a partir de estos cambios, es muy notorio en cómo se ha modificado el comportamiento en la escuela, y además cuando logramos integrar o que la familia sea o se informe en estos temas, la personalidad surge y emerge completamente en niñez feliz o adolescencia feliz, porque aceptan estos cambios. Y bajamos sobre todo el índice de suicidios y de depresión. Eso es lo más importante. O sea, logramos detener suicidios que podríamos ver en estos índices o en estos pequeños espacios de población. Recordamos que la población trans, de acuerdo incluso al mismo INEGI, es más o menos el 1% de la población. O sea, no podemos hablar de grandes poblaciones. Es una población muy pequeña, pero esa población pequeña tiene derechos. Y no nada más nacen adultos, sino que pues también todos llevan un proceso de niñez, y lo que queremos es que esta niñez pues sea reconocida para poder incluso salvaguardar sus vidas previamente cumplan los 18 años.
Carlos, de manera muy rápida, tenemos menos de un minuto. ¿Esto sería un primer paso y posteriormente ya se podría solicitar también terapias hormonales o cirugías para las infancias trans como lo hacen en otros países? No, habrá que recordar que la guía, la PAS, marca que antes de los 18 años no es recomendable un tratamiento médico hormonal, sino más bien en pequeñas dosis se están surgiendo y además ya existen tratamientos hormonales en el Seguro Social. Pues habríamos también que armonizar las políticas públicas que ya hay de tratamiento hormonal, por ejemplo en el IMSS para adultos y trans, con terapias psicológicas y acompañamiento dentro del sector salud. Perfecto, de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos Becerra, secretario general de Unión Diversa de Jalisco. Muchas gracias por su tiempo. Con esto hacemos una